Buenas tardes compañeros, somos el equipo 1 que está conformado por Ixel Yaneli Claudio Bautista, por Brian José Gómez García, por Vania Guadalupe Gutiérrez Castro, por Lidia Elizabeth Luna y por Victoria Jacqueline Zamarrón García. Y el tema de hoy es el control prenatal de señales de alarma y esquema de vacunación, por la maestra Fernanda Morales Pérez. El temario estaría compuesto por control prenatal con su definición, estadísticas de morbi y mortalidad materna, consultas de control en la embarazada, señales de alarma en el embarazo, esquema de vacunación, definición, vacuna TDPA y la vacuna de la influenza. Control prenatal. El principal objetivo del control prenatal son identificar a aquellos pacientes de mayor riesgo con el fin de realizar intervenciones en forma oportuna que permitan prevenir dichos riesgos y así lograr un buen resultado perinatal. Esto se realiza a través de la historia médica y reproductiva de la mujer, el examen físico, la realización de algunos exámenes de laboratorio y exámenes de ultrasonido. Además, es importante promover estilos de vida saludables, la suplementación de ácido fólico, una consejería nutricional y educación al respecto. Dentro de nuestras estadísticas, el 89.2% de las mujeres que se tuvieron un embarazo que derivó en la muerte del producto ha manifestado no hablar alguna lengua indígena, en tanto el 5% han indicado que sí hablan, y las mujeres mayores de 25 años con 1.230 casos son las que presentaron la mayor frecuencia de embarazos con complicaciones que terminaron en la muerte del producto. Asimismo, en el estado de Jalisco durante el año 2019 se presentaron 46 muertes maternas con una razón de muerte materna del 34, ocupando un cuarto lugar en el listado nacional. Durante el periodo de gestación, parto y el puerperio, de las cuales en los comités de prevención, estudio y seguimiento de la morbimortalidad materna y perinatal, pues llegó a la conclusión que gran parte de esta mayoría de muertes maternas ocurridas en el estado no contaron con un control prenatal durante su periodo de gestación, obteniendo pues muertes maternas de manera indirecta, ya que estas mujeres presentaban patologías que sugerían evitar un embarazo y así reducir el riesgo de muerte materna. Dentro de las primeras causas de muerte materna y perinatal son la enfermedad hipertensiva, la edema y la proteinuria, la hemorragia obstétrica y el aborto. Es bien importante mencionar que todas estas patologías anteriores son prevenibles si se lleva a cabo un buen control prenatal de acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana 007 en atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y el recién nacido. Bueno, en esta primer consulta tendremos la elaboración y registro de una historia clínica o expediente donde vamos a realizar la identificación de la mujer embarazada mediante los antecedentes, registrando antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos y los antecedentes ginecobstétricos durante su gestación. También realizaremos un diagnóstico del embarazo, donde también se tendrá que realizar el cálculo de la edad gestacional y la fecha probable de parto. Realizaremos la búsqueda de factores de riesgo de forma dirigida, tomando en cuenta los anteriores antecedentes ginecobstétricos. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional tenemos que se puede tener familiares con esta enfermedad en primer grado o padres que padezcan la diabetes mellitus, obesidad o un peso mayor a 90 kilogramos, el antecedente de un óbito o de muerte,
antecedente de diabetes gestacional, un índice de masa corporal mayor a 30, el presentar abortos recurrentes, que sea mayor a 25 años, hijos con peso al nacer de más de 4 kilogramos, hijos con malformaciones congénitas y presentar hipertensión arterial sistémica, que presente valores mayores a los establecidos normalmente. Dentro de la exploración física completa durante el embarazo, tenemos que tener presente que desde la primera consulta se debe realizar una exploración física completa, desde que abarque desde la cabeza, el cuello, exploración tiroidea, el tórax que incluya las mamas, el abdomen, genitales, el tacto vaginal y un examen con espéculo y extremidades. También debemos obtener datos generales como el del peso habitual, el peso ideal, el peso actual, talla y el índice de masa corporal, tanto la delgadez como la obesidad extremas al inicio del embarazo que se asocian con malos resultados obstétricos. Los signos vitales como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y temperatura también son muy importantes para así evitar diversas complicaciones. El educar a la madre, evaluando los signos y síntomas de alarma, la nutrición materna, la lactancia y cuidados del recién nacido, tener orientación sexual o hablar sobre la planificación, la preparación para el parto, es de suma importancia en la exploración física del embarazo. El consumo de ácido fólico y micronutrientes es de suma importancia para el desarrollo de nuestro bebé, siendo recomendable que se consuma de 1 a 3 meses antes previos a embarazarse y también que se tenga durante todo el embarazo para así prevenir defectos de tubo neuronal y de espina bífida, este siendo un defecto congénito que consiste en la falta de cierre total de la columna vertebral. De acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana 007, nos establece que la mujer embarazada con bajo riesgo obstétrico debe recibir como mínimo 5 consultas prenatales en las primeras 8 semanas de gestación o al resultado de la primera prueba reactiva. Regularmente también se deberá generar un ultrasonido obstétrico por lo menos en 3 ocasiones durante la 11ª y 13.6 semanas de gestación, otro en el de 18 a 22 semanas de gestación y un último de las 29 a las 30 semanas de gestación o hasta un poco más. Se supone que reglamentariamente debemos de tener 8 consultas prenatales para poder así descartar factores de riesgo. ¿Qué actividades podremos tomar durante una consulta de control prenatal como personal de enfermería? Bueno, principalmente se le tiene que otorgar información a la mujer embarazada de manera clara, de manera efectiva, aclarando cualquier tipo de duda y siendo muy cuidadoso con el lenguaje y con el tono en que utilizamos nuestra información. Vamos a informar referente a la mujer embarazada los factores de riesgo que deben de haber durante el embarazo, durante el parto y también durante el puerperio. Informarle o asesorarle sobre el estilo de vida saludable que debe de llevar para poder llevar un buen embarazo, hablarle sobre lactancia materna, cómo hacer el proceso de la extracción de leche de manera adecuada, quitando todos esos mitos, tabús que se puedan presentar durante el periodo de gestación. Vamos a hablar también de algo muy importante como es la planificación familiar, cómo queremos, y siempre de manera muy cuidadosa, cómo queremos, cómo se quiere, informándole cómo se quiere proteger la mujer posterior a su parto
para no poder tener hijos de manera prematura. Vamos a informar sobre los datos de alarma que se presentan durante el embarazo, como dolores de cabeza, dando importancia a que debe acudir a su unidad de salud lo más pronto posible con el más mínimo intención de proteger durante su salud durante el embarazo. Aclarar dudas de manera clara y efectiva, y también prevenir y detectar de manera oportuna cualquier enfermedad que se pudiera presentar o que ya estuviese presente durante su embarazo. Dentro de las consultas subsecuentes realizaremos consejería, donde vamos a seguir aclarando dudas. Vamos a evaluar de manera constante los signos y síntomas de alarma de la paciente, realizar interrogatorios dirigidos en busca de datos de alarma y identificar signos y síntomas de urgencia obstétrica. Realizaremos la medición y evaluación del peso y la talla, medición y evaluación de signos vitales y del crecimiento del fondo uterino, así como la vigilancia de los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca fetal, y vamos a realizar la interpretación de laboratoriales y estudios de gabinete, ya que en muchos de los casos hemos tenido una elevada tasa de infección de vías urinarias, y eso nos puede provocar una sepsis en el bebé, y después podría contraer muerte fetal o muerte perinatal. Vamos a también a evaluar la referencia especialista u urgencias en caso de que hubiésemos identificado signos y síntomas de urgencia obstétrica a tercer nivel para su evaluación. Hola, mi nombre es Lizeth Lira. Yo te hablaré sobre los signos y síntomas de alarma. Bueno, durante el embarazo ocurren muchos cambios en tu cuerpo. Algunos de estos cambios son normales y ayudan a que tu cuerpo se prepare para el momento en que nazca tu bebé. Pero también existen cambios que pueden ser señales de que algo no está bien y es necesario que los identifiques, como por ejemplo, dolor de cabeza constante, hinchazón de manos, cara, piernas y pies, si ves lucecitas o ves nublado, si escuchas zumbidos, si presentas sangrado vaginal, si el bebé no se mueve y si el bebé crece poco o deja de crecer, si tienes contracciones de útero o matriz antes de la fecha probable de parto, y si tienes molestia o dolor al orinar. Si esto te sucede, no dudes ni un minuto y acude a tu clínica de urgencia para atención inmediata. Bueno, te hablaré también sobre el esquema de vacunación, que es tan importante tanto para la mujer embarazada como para el feto. Te comienzo definiendo que las vacunas son preparaciones biológicas designadas a generar inmunidad en contra de una enfermedad para eliminar, prevenir o controlar estados patológicos. El propósito de estas es inducir una memoria inmunológica que limite o impida que la enfermedad sea grave, mas no garantiza que no exista en algún momento la enfermedad. La vacuna TDPA es una vacuna antipertusis acelular con toxoides difterico y tetánico absorbidos. Se aplica en cada embarazo a partir de la semana 20, preferentemente de la semana 27 a la 36, ya que maximiza la respuesta de anticuerpos en la madre a feto. Protege a la madre contra tétano, pasa anticuerpos a través de la placenta, inmunizando contra la tosferina al feto. Se aplica vía intramuscular en región deltoidea en brazo izquierdo. Es una vacuna inactivada y es una vacuna bacteriana. Esta vacuna es importante porque ¿sabías tú que la principal causa de muerte en los niños menores de 5 años es la tosferina? Si tú aplicas esta vacuna, tu bebé podría tener más defensas en contra de esta enfermedad, ya que esta vacuna, su primer vacuna contra tosferina, se aplica
después de los 2 meses de nacido. La vacuna de influenza es una de las vacunas recomendadas para la mujer embarazada, ya que se han presentado muertes maternas por influenza. Es una vacuna que es una preparación de virus de influenza tipo A y B producida en huevos embrionados de gallina o en cultivos celulares. Se puede aplicar en cualquier trimestre de embarazo, recomendable del segundo y tercer trimestre. Se aplica en cada embarazo y su vía de administración es intramuscular en región deltoidea, brazo izquierdo. Las contraindicaciones es hipersensibilidad a los principios activos del huevo, ovoalbumina, proteínas de pollo, o neomicina, formaldehído y octoxinol. Se suspende en caso de fiebre también. Una herramienta que nos puede ayudar es NIC, NOC y NANDA para diagnosticar, planear, intervenir y evaluar los cuidados de enfermería durante la etapa prenatal. En el NANDA lo podemos encontrar en el dominio 8, sexualidad, clase, reproducción, definición, riesgo de alteración de la diadea simbiótica materno-fetal como resultado de comorbilidad o condiciones relacionadas con el embarazo. Dentro de los factores de riesgo encontramos complicaciones en el embarazo, tales como ruptura prematura de membranas, placenta previa o desprendimiento de placenta, retraso de los cuidados prenatales o gestación múltiple. Asimismo, se encuentra un compromiso del transporte de oxígeno, lo que puede derivar a una anemia, enfermedad cardíaca, asma, hipertensión, convulsiones, parto prematuro y hemorragia. También puede existir un deterioro del metabolismo de la glucosa, generando la diabetes. Dentro de los factores de riesgo también podemos encontrar abuso físico, abuso de sustancias, tales como el tabaco, el alcohol, las drogas, o efectos colaterales relacionados con el tratamiento, ya sea al uso de medicamentos, alguna cirugía previa o quimioterapia. NIC. Cuidados del embarazo de alto riesgo, intervención que requiere más de 1 hora. Es importante determinar la presencia de factores de riesgo médicos relacionados con malos resultados en el embarazo, tales como la presencia de diabetes, lupus eritematoso, herpes, hepatitis, VIH-Sida y epilepsia. Revisar el historial obstétrico para ver si hay factores de riesgo relacionados con el embarazo, tales como la prematurez, posmadurez, preeclampsia, embarazo múltiple, restricción de crecimiento uterino, desprendimiento de placenta, placenta previa, ruptura prematura de membranas e historial familiar de trastornos genéticos. Es importante reconocer factores de riesgo demográficos y sociales, tales como la edad de la madre, raza, pobreza, cuidados prenatales tardíos, abuso físico y abuso de sustancias nocivas. Es importante determinar el conocimiento de la gestante de los factores de riesgo identificados, fomentar la expresión de sentimientos y miedos acerca de cambios en el estilo de vida, bienestar fetal, cambios económicos y funcionamiento familiar y seguridad personal. Es importante proporcionar materiales educativos que traten sobre los factores de riesgo y los exámenes y procedimientos habituales de vigilancia. Es importante instruir a la gestante y a la familia en técnicas de autocuidado para aumentar las posibilidades de un resultado saludable. Hacer hincapié en la hidratación, dieta, modificación de actividades, importancia de chequeos prenatales regulares, normalización de los valores de glucosa en sangre y precauciones sexuales. Instruir sobre métodos alternativos de gratificación e intimidad sexual y remitir, si procede, a programas
específicos tales como el abuso de sustancias nocivas, educación sobre diabetes o educación para la prevención del embarazo, y factores de riesgo relacionados. En NOC lo encontramos en conocimientos, gestación, en el dominio salud percibida por los destinatarios de los cuidados, clase, conocimiento sobre salud, definición, grado de una comprensión transmitido sobre el mantenimiento de una gestación saludable y la prevención de complicaciones. Conclusión. La importancia de la participación de enfermería es muy interesante porque brindamos educación a la gestante, ya que somos el primer contacto con la paciente y somos quienes les informan el tipo de atención que recibirán, con la finalidad de poder detectar futuras complicaciones, factores de riesgo, signos y síntomas de alarma. Otorgamos consejería que permita tomar medidas de prevención en las cuales se cuide la salud materna y fetal, promoviendo principalmente la vida sana en ejercicio, alimentación, salud profesional y salud bucal. Enfermería clasifica a los pacientes y puede examinar a la paciente no solo de manera física, sino también de manera psicológica, y en caso de una alteración hacemos la derivación al personal de salud especializado. Gracias.